Miles de personas descubrieron algo este verano que cambió completamente cómo duermen, cómo trabajan y cómo viven dentro de sus casas. No es un aparato nuevo, no es una aplicación, no es un producto de moda que vieron en un anuncio. Es un truco que cuesta exactamente 2 euros, que cualquiera puede hacer en menos de 5 minutos y que está bajando la temperatura de habitaciones enteras entre 8 y 15 grados centígrados. Y lo más curioso de todo es que la ciencia detrás de este truco lleva siglos entre nosotros. Solo que nadie nos lo había explicado de esta forma. Quédate hasta el final de este video porque además del truco principal, voy a compartir contigo 3 variaciones que muy poca gente conoce y que multiplican el efecto dramáticamente dependiendo del tipo de clima donde vives. Una de ellas es especialmente sorprendente y tiene que ver con algo que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina. Pero primero necesito que entiendas por qué tu habitación se convierte en un horno cada verano, porque si no entiendes el problema real, ninguna solución va a funcionar como debería. Cuando el sol calienta el exterior de tu edificio durante horas, las paredes, el techo y el suelo acumulan esa energía térmica como si fueran baterías de calor. Este fenómeno se llama inercia térmica, y es el motivo por el que tu habitación a veces está más caliente a las 10 de la noche que a las 3 de la tarde. El sol ya se fue, pero las paredes siguen liberando todo el calor que absorbieron durante el día. A eso hay que sumarle el calor que genera tu propio cuerpo, aproximadamente 80 vatios constantes, como si llevaras una bombilla encendida pegada al pecho todo el tiempo. Y después están los dispositivos electrónicos, el router, el cargador del móvil, la televisión aunque esté en stand-by. En una habitación media todo eso suma fácilmente 250 vatios de calor generado desde adentro, antes de que entre un solo rayo de sol por la ventana. El resultado es una trampa térmica, y el aire acondicionado es la solución más cara posible para escapar de ella. En muchos hogares europeos, encender el aire acondicionado durante el verano puede disparar la factura eléctrica entre 80 y 150 euros al mes. Para millones de familias ese gasto simplemente no es una opción real. Y entonces llega la pregunta que cambió todo para miles de personas este año. ¿Existe una forma científicamente válida de enfriar una habitación sin gastar casi nada? La respuesta es sí, y se llama enfriamiento evaporativo. El principio es el mismo que usa tu cuerpo cuando suda. Cuando el sudor se evapora en tu piel, no es el agua lo que te refresca, sino el proceso de evaporación en sí mismo. Cada gramo de agua que pasa de estado líquido a estado gaseoso absorbe una cantidad enorme de energía calorífica del entorno, exactamente 2500 julios por gramo. Es termodinámica pura, y ese mismo proceso, recreado de forma deliberada dentro de tu habitación con materiales que cuestan 2 euros, puede transformar completamente la temperatura del aire a tu alrededor. Aquí está el truco exacto que miles de personas están usando. Necesitas una botella de plástico de 1,5 litros, de las comunes de agua mineral y una esponja vegetal de las que se usan para fregar los platos. La noche anterior llevas la botella al congelador llena de agua. Al día siguiente mojas la esponja con agua fría del grifo, la envuelves alrededor de la botella congelada y colocas todo el conjunto frente a un ventilador pequeño, de los más básicos que existen. Enciendes el ventilador y listo. Lo que ocurre en ese momento es fascinante. El ventilador empuja el aire caliente de la habitación contra la superficie fría de la botella. El agua de la esponja húmeda se evapora absorbiendo el calor de ese aire. Y el resultado es una corriente de aire frío que puede bajar la temperatura percibida en la zona donde estás entre 8 y 15 grados centígrados. No en toda la habitación de golpe, sino de forma progresiva y sostenida durante horas. Y aquí viene el primer dato que sorprende a todo el mundo cuando lo descubre. Este sistema no es nuevo ni moderno. Los persas lo inventaron hace más de 2400 años. Construían estructuras subterráneas llamadas yakchal, que eran edificios cónicos diseñados para capturar el viento, hacer pasar el aire por canales con agua y aprovechar la evaporación para conservar hielo en pleno desierto, en zonas donde la temperatura llegaba a 45 grados, sin electricidad, sin tecnología moderna, solo el conocimiento exacto de cómo funciona la física del aire. El truco de los 2 euros de hoy es básicamente la versión moderna y de bolsillo de algo que civilizaciones enteras usaron para sobrevivir al calor extremo. Ahora bien, antes de que vayas corriendo a buscar una botella y una esponja, necesito contarte algo que la mayoría de los videos sobre este tema omiten completamente. Porque si no lo sabes, podrías pensar que el truco no funciona cuando en realidad el problema es otro. El enfriamiento evaporativo depende de la humedad relativa del aire. En ambientes muy húmedos, donde la humedad supera el 70 o el 75%, el aire ya está tan cargado de vapor de agua que la evaporación ocurre muy lentamente, y el efecto de enfriamiento se reduce de forma considerable.
Si vives en una ciudad costera en pleno agosto, el resultado va a ser más modesto. Sigue funcionando, pero la bajada de temperatura será de 3 a 5 grados, en lugar de 12 o 15. En cambio, si vives en una ciudad del interior, en una zona semiárida o en un piso alto, donde el aire es naturalmente más seco, el efecto es absolutamente espectacular. En lugares como Madrid, Zaragoza, Ciudad de México, Bogotá o gran parte del interior de Argentina y Chile, este método puede literalmente transformar una habitación insoportable en un espacio donde se puede dormir cómodamente. Las condiciones ideales son humedad relativa por debajo del 50% y temperatura exterior superior a 30 grados. En esas condiciones, el sistema de botella y esponja alcanza su máximo potencial. Pero hay una forma de potenciar el efecto incluso en zonas más húmedas. Y aquí llega el primer secreto que muy poca gente conoce. Antes de meter la botella al congelador, añade 2 cucharadas de sal al agua. La sal baja el punto de fusión del hielo, lo que hace que el proceso de deshielo sea más lento y la temperatura de la superficie de la botella se mantenga más fría durante más tiempo. Con agua salada, el sistema puede funcionar eficazmente durante 5 o 6 horas, en lugar de las 2 horas habituales con agua normal. Es el mismo principio que usan las neveras portátiles de alta gama y los sistemas de refrigeración industrial. Y en tu casa, cuesta exactamente 0 euros adicionales. Ahora hablemos de las variaciones, porque el truco de la botella es el punto de entrada, pero hay formas de expandir este sistema a toda la habitación con un gasto igual de ridículo. La primera variación se llama cortina de humedad, y es una técnica que se ha usado en el norte de África y Oriente Medio durante siglos. Tomas una sábana vieja o una toalla grande, la mojas completamente en agua fría, la escurres un poco para que no gotee y la cuelgas en el marco de la puerta de la habitación. Luego abres la ventana del lado opuesto para crear una corriente de aire que atraviese el espacio. El aire que pasa a través de la tela húmeda pierde temperatura y gana humedad de forma simultánea, creando exactamente el mismo efecto que un refrigerador evaporativo comercial que en las tiendas puede costar entre 150 y 300 euros. Con una toalla vieja y agua del grifo, consigues el 90% del resultado. La segunda variación involucra el suelo, y es algo que casi nadie considera cuando piensa en enfriar una habitación. El suelo es una superficie enorme que acumula calor durante horas y lo libera lentamente. Si pasas una fregona con agua fría por el suelo de cerámica o mármol 2 veces al día, mañana y tarde, el agua que queda en los poros del material se evapora durante las horas siguientes, actuando como un sistema de enfriamiento distribuido por toda la superficie de la habitación. En pisos con suelo cerámico, este efecto puede reducir la temperatura percibida hasta 2 grados adicionales de forma completamente gratuita. Y la tercera variación es la más sorprendente, y tiene que ver con algo que mencioné al principio y que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. La sal, no para el agua congelada esta vez, sino para un recipiente diferente. Si llenas un bol amplio con hielo picado y añades sal gruesa por encima, la mezcla de sal y hielo alcanza temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados sin necesidad de ningún congelador adicional. Es la reacción endotérmica entre la sal y el hielo, el mismo principio que se usa para hacer helados artesanales. Coloca ese bol frente al ventilador y tendrás un efecto de frío más intenso que con la botella sola, aunque de menor duración. Ideal para los momentos del día donde el calor es absolutamente insoportable, entre las 3 y las 6 de la tarde. Ahora quiero hablarte de la estrategia completa, porque el truco de los 2 euros funciona mucho mejor cuando lo combinas con una técnica de gestión del calor que se llama ventilación nocturna cruzada. Es otro de esos conocimientos que la arquitectura bioclimática lleva siglos aplicando y que el mundo moderno casi olvidó por completo. El concepto es simple pero poderoso. Por la noche, cuando la temperatura exterior baja y el aire es más fresco, abres todas las ventanas de la casa creando una corriente que atraviesa el espacio de un extremo al otro. La ventana por donde entra el viento se abre al máximo. La del lado contrario se abre a la mitad para crear diferencia de presión y acelerar el flujo de aire. Esto genera una corriente que puede purgar completamente el calor acumulado en las paredes en 2 o 3 horas. Y al día siguiente, en cuanto sale el sol, lo cierras todo herméticamente. Persianas, cortinas, ventanas. Lo que consigues con esa secuencia es convertir tu habitación en un termo invertido. Las paredes que enfriaste durante la noche actúan como un depósito frío que absorbe lentamente el calor del día siguiente. Si mantienes esta rutina 3 o 4 días consecutivos, la temperatura base de tu habitación puede bajar entre 2 y 4 grados de forma permanente durante toda la temporada de calor. Y cuando además activas el sistema de botella y esponja durante las horas más calurosas, los efectos se suman y el resultado es una habitación genuinamente fresca, sin haber gastado prácticamente nada. Existe un dato histórico que me parece absolutamente revelador de hasta qué punto este conocimiento no es nuevo.
En el año 1881, el presidente de Estados Unidos, James Garfield, recibió un disparo y tuvo que ser atendido en pleno verano en Washington, donde las temperaturas eran sofocantes. Un grupo de ingenieros construyó en tiempo récord un sistema de enfriamiento mecánico para su habitación, básicamente una caja metálica llena de hielo con ventiladores que empujaban aire húmedo a través de telas mojadas. Lograron bajar la temperatura de la sala a más de 10 grados, y eso fue en 1881, sin plástico, sin electricidad moderna, sin ninguno de los materiales que tenemos hoy. Funcionó perfectamente. Ese hecho nos dice algo importante sobre el mundo en que vivimos ahora. En algún momento del siglo XX, con la llegada masiva del aire acondicionado, dejamos de enseñar estas soluciones. Las enterramos bajo capas de consumismo y dependencia energética. Y hoy, con las facturas eléctricas disparadas y las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, según todos los registros climáticos disponibles, miles de personas están redescubriendo lo que nuestros abuelos sabían perfectamente: que el calor tiene soluciones inteligentes, baratas y accesibles para cualquiera. Quiero ser completamente honesto contigo sobre algo antes de terminar, porque la credibilidad importa más que el sensacionalismo. Este sistema tiene límites reales. Si estás en una ola de calor de 42 grados con humedad alta y tu habitación mira al sur sin ningún tipo de sombra exterior, el truco de los 2 euros no va a convertir tu cuarto en una nevera a 18 grados. Lo que sí va a hacer es bajar la temperatura percibida lo suficiente para que puedas dormir, concentrarte y respirar con comodidad. Y en muchos casos, eso es exactamente lo que necesitas. Además, si eres una persona mayor, tienes alguna condición cardiovascular o hay bebés en casa, ante calor extremo severo, la prioridad absoluta siempre es la salud y buscar un espacio con climatización adecuada. Pero para la inmensa mayoría de las personas, en la inmensa mayoría de las noches de verano, este sistema funciona, y lo está demostrando en miles de hogares este mismo año. 2 euros, una botella, una esponja, siglos de ciencia aplicada a tu habitación esta noche. El calor lleva demasiado tiempo ganando la batalla en tu casa. Ya tienes todo lo que necesitas para cambiar eso. Si este video te abrió los ojos y crees que alguien en tu vida está sufriendo el calor innecesariamente, compártelo ahora mismo. Puede cambiarle el verano completo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo vas a probar. Y si ya conocías alguno de estos métodos. Me encanta leer esas respuestas porque cada ciudad, cada clima y cada habitación tiene su propia historia de calor. Nos vemos en el siguiente.